Decir qué os apetece hacer, si ir al cine o tomar un helado, si es de fresa o de chocolate, o peor, si os gusta o os apetece, cómo os sentís, si la tele está muy alta, si te molesta como el programa que estáis viendo. Muchas personas, miles y millones, no pueden comunicarse ni decir lo que necesitan o lo que sienten. El proyecto Brain Polyphony, que hoy presentamos, trabaja muchos de estos temas. Os voy a presentar, que tengo conmigo, a la neurobióloga Mara Diersen, que nos presentará la primera parte del proyecto y nos explicará cómo hemos trabajado este tipo de problemáticas. Bueno, pues con micrófono o sin micrófono. Bueno. Yo os voy a contar lo que es Brain Polyphony. Ya, la traducción ya la podéis imaginar. Polifonía cerebral. ¿Pero eso qué quiere decir, no? ¿Es que hay música dentro de nuestro cerebro o qué pasa aquí, no? Fijaos, todo surge desde la idea que os ha dicho Ginebra. Nosotros empezamos porque yo tengo un vecino que se llama Marc y este chico tiene parálisis cerebral. Y este chico, el problema fundamental que tiene es que, además de todo lo que le pasa, no puede decir cómo se siente. No puede decir si se siente bien, si se siente mal. No puede decir si lo que le están haciendo le duele o le molesta. Su madre me decía, es que a veces pone caras y no sé qué es lo que le pasa. No sé si es que le duele algo o es que está triste o está deprimido o qué. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿cómo podríamos hacer para que una persona que tampoco se puede mover pueda comunicar cómo se siente? Y eso nos llevó a un proyecto científico que lo que hace es explorar sistemas de comunicación alternativa para personas que no pueden hablar, pero que además tienen déficits motores severos, que les impiden, a través del movimiento, comunicarse. Este proyecto es el proyecto Brain Polyphony y os voy a explicar un poco en qué se basa. Fijaos, nuestro cerebro, para trabajar, se comunica mediante señales electroquímicas. La unidad fundamental de computación en nuestro cerebro es la neurona. Y las neuronas se comunican entre sí. Si yo ahora os preguntase, ¿vosotros para qué creéis que sirve el cerebro? ¿Qué me diríais? Venga, ¿para qué sirve? Dice, a mí para nada, pero aparte de eso. Para movernos, ¿qué más? Para pensar, bueno, algunos sí, ¿no? Otros menos. ¿Para qué más? Para sentir. ¿Para qué más? Exacto, también. Todas esas son funciones cerebrales y son funciones mentales. La función mental es finalmente el resultado del trasiego electroquímico de información en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está constantemente generando energía eléctrica. Si yo ahora no tuviera un cráneo entre el cerebro de este señor y mi mano, me daría calambre, no porque es muy poquita energía eléctrica, pero es verdad que en eso se basa parte del proyecto. El cerebro actúa como un generador eléctrico y eso se debe a que todas las células de nuestro organismo tienen carga eléctrica, pero las neuronas son capaces de intercambiar esa carga y de transformarla en una señal química que la neurona que recibe la información a través de una estructura que se llama sinapsis y que don Santiago Ramón y Cajal llamaba besos protoplasmáticos, que ahora hemos perdido la poesía, eso siempre lo digo yo y es la pura verdad. Pues ahí se produce un intercambio químico y dependiendo de lo que se libere ahí, nosotros nos vamos a sentir bien o mal. Si nos encontramos con alguien que nos gusta mucho, pues nos sube la dopamina, se libera dopamina, ¿o? También se libera si comemos un trozo de chocolate, si nos gusta el chocolate, si no, no. O por ejemplo ahora Efraín, que está mirando el tiempo y diciendo esta ya se está enrollando, se le está liberando toda la serotonina del mundo y dentro de un breve instante va a empezar a hacerme. Bien, fijaos, para poder registrar esa actividad eléctrica, nosotros tenemos algunos sistemas como este. Estos sistemas lo que tienen son electrodos en la superficie del cráneo y esos electrodos son capaces de registrar esa actividad eléctrica que yo, tocando
vuestro cráneo, pues no soy capaz de sensar, ¿no? Esto se llama un electroencefalógrafo y el registro que produce es el electroencefalograma. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Nuestra idea es, muy bien, esas señales eléctricas que produce nuestro cerebro, lo que sabemos es que están organizadas. En función de lo que nosotros hacemos o sentimos, se producen cambios específicos en esa actividad cerebral. Entonces, ¿la idea cuál es? Interpretar esas fluctuaciones bioeléctricas para poderlas transformar en algo que nosotros podamos entender. Podríamos coger y simplemente ponerle sonido al electroencefalograma, pero entonces tendría la persona que está con la persona con parálisis cerebral que aprenderse cómo suena un cerebro triste o alegre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Bueno, pues primero hicimos todo un estudio de cómo se modificaba la actividad cerebral, la actividad eléctrica, con distintas emociones en personas que no tienen parálisis cerebral. Entonces, eso lo hicimos fundamentalmente ¿por qué? Porque a lo mejor las personas con parálisis cerebral eso cambiaba, esas señales eléctricas, esos cambios eran diferentes. Entonces, lo primero que teníamos que intentar entender es, primero, cómo señala mi cerebro tristeza o alegría, y segundo, si eso se mantiene en el paciente, ¿vale? Bien, fijaos, lo que hicimos fue, es muy difícil capturar cada una de las emociones. Entonces, lo que hicimos fue basarnos en dos ejes fundamentales. Uno sería la valencia, si es tristeza o alegría, y el otro sería la intensidad, si es muy fuerte o no. Y lo que hicimos fue, en las personas normales, les enseñábamos imágenes o escuchaban sonidos que sabemos, en estudios previos, que producen una emoción. Las caras son lo más potente, evidentemente, porque claro, tú sabes perfectamente cómo está la otra persona y esa empatía, esa emoción se contagia, hay un contagio emocional entre los humanos, ¿no? Si ahora todos os estáis aburriendo, yo acabaré aburriéndome también, ¿vale? Bien, entonces, fijaos, lo que hacemos nosotros en el Brain Polyphony es decodificar esas señales y ahora ya sabemos cuáles son los cambios electroencefalográficos que nos señalan tristeza, alegría, aburrimiento. Y eso, un grupo de ingenieros que les tenemos aquí, que luego os van a contar cómo lo hacen, lo transforman en palabras. En palabras porque nosotros cuando empezamos este proyecto fuimos a hablar con las personas que tienen que cuidar a las personas con parálisis cerebral, con sus familias, y nos dijeron, hombre, lo mejor, lo más interpretable es que salga una palabra, ¿no? Escrita o en un audio. Pero nosotros también queríamos hacer otra cosa, y es esa misma información transformarla en una posibilidad creativa para estas personas, en que se les abrieran esos espacios de creación. Entonces, la segunda parte del proyecto, que aquí la estamos ensayando en el Sonar el año pasado o hace 2 años, hace 2 años, fue musicalizar esa información. La música es muy poderosa, porque la música en sí misma ya tiene un contenido emocional. De hecho, es el contenido más importante en la música. La música te hace sentir de una determinada manera. Entonces, lo que pensamos fue, muy bien, basándonos en las reglas musicales, vamos a hacer que estas personas comuniquen sus emociones a través de la música. Y eso lo hicimos con varias personas que padecen parálisis cerebral, y de hecho los primeros eventos lo que hacíamos era que ellos, bueno, pues nos pasearan por sus emociones a través de pensar en sus recuerdos o en cosas que les habían pasado. Y lo que hicimos después, bueno, ahora, un momento, lo que hicimos después fue inducir a esas emociones, que eso creo que os lo va a enseñar luego Efraín también, inducir esas emociones a través de un vídeo. ¿Por qué? Porque así el público también podía sentir las emociones con ellos. Y entonces todos ellos disfrutaban de esa música que estaba gestionando, estaba reflejando las emociones que sentía la persona con parálisis cerebral, ¿vale? Entonces ahora os voy a poner un pequeño vídeo que es una mini historia
en la que cuenta pues, la historia de Mark, de este chico que os contaba, que fue el inspirador del proyecto Brain Polyphony. Y yo creo que se va a poner, pero si no... Él es un chico muy abierto, es muy receptivo. A ver, básicamente Mark es súper sociable. Va a un centro, que es el centro ASDIC, trabaja lo que es la fisioterapia postural para movilizar el músculo. Principalmente con Mark trabajamos los brazos, que es donde tiene la mano izquierda pues un sonajero, que es como él que se da a conocer o cuando reclama atención es lo que más mueve, entonces es lo que nos interesa más. Pues hablando con su madre, una de las cosas que me decía es, claro, es muy difícil saber qué le pasa a Mark. A veces hace mala cara, claro, ostras, ¿qué le duele? Claro, adivina qué le duele. A lo mejor no es un dolor físico, a lo mejor pues es, yo qué sé, pues está triste. Y eso me hizo pensar mucho, ¿no?, en el problema de comunicación que tienen las personas con parálisis cerebral. Hay familias que jamás han oído a su familiar, que jamás han sabido exactamente cómo se siente, qué le pasa. Y claro, eso es terrible desde el punto de vista tanto de las familias como de los propios pacientes, ¿no? La música te posibilita un desarrollo mental que favorece la creatividad, la expresión, el conocimiento de ti mismo, la expresividad de tu mundo emocional. Es un vehículo maravilloso. Si uno de los objetivos era proporcionar herramientas que permitieran a estas personas, en cierta medida, crear su propio espacio artístico, qué mejor manera de probar esa creatividad que frente al público. Mark ahora está como más despierto, está como más abierto. La música es lo más potente desde el punto de vista neurobiológico para generar emociones. ¿Qué manera mejor de comunicar una emoción que producir un contagio emocional? Son personas que en muy pocas ocasiones tienen la posibilidad de comunicar lo que sienten al resto del mundo, ¿no? Y de comunicárselo en forma de música, aún menos. Y sobre todo una cosa muy importante que favorece mucho la música, que es la capacidad de desarrollo de tu mundo interior y de plasmarlo aquí, pum, ¿sabes? No podríamos estar cerrados hasta ese punto, ¿vale? Nos moriríamos realmente. Bueno, pues esta pequeña historia es la historia de Mark y la historia también del proyecto. Habéis visto al final ese vídeo, que es uno de los conciertos que hicimos, lo hicimos en la Fabra i Coats con la Jove Orquesta Sinfónica de Sant Cugat, y la verdad es que fue una experiencia increíble. El proyecto va más allá. El proyecto lo que pretende es explorar otros espacios artísticos a través de este tipo de herramientas. Es decir, en este caso concreto hablamos de emociones y hablamos de gente con parálisis cerebral, pero de hecho interpretar las señales cerebrales es algo que te abre una serie de posibilidades que todavía estamos pues, intentando explorar, pero que yo creo que van a cambiar completamente nuestra manera de producir expresiones artísticas. Y yo creo que aquí lo voy a dejar, antes de que Efraín le suba la serotonina ya del todo. Gracias. Muchas gracias, Mara. Pues entre Jordi Sala, Efraín Foglia y yo, Ginebra, de Mobility Lab, os vamos a mostrar un poco la tecnología que estamos usando. Primero de todo nos hará una introducción de cómo se hace la sonificación neuronal por parte de Efraín Foglia, fundador de Mobility Lab. Gracias, Jean. Bueno, nosotros somos un equipo que trabajamos en la intersección de cultura, nuevas tecnologías, siempre desde un pensamiento ligado a lo que sería la filosofía del software libre, a todos los niveles. Podríamos decir que a nivel de cultura nos interesan todas las tendencias ligadas a la cultura de compartir, a todos estos protocolos que básicamente sean
han explotado a partir del nacimiento de Internet y de las nuevas tecnologías. En primera instancia, desde Mobility Lab empezamos a trabajar con el concepto de comunicación contemporánea partiendo de estos dos elementos, lo que sería el cuerpo y la mente, cuáles serían las capacidades desde cada uno de estos ejes. Y por un lado, como herramientas contemporáneas, tenemos históricamente una serie de interfaces y de herramientas físicas analógicas, un martillo, ¿no? Una herramienta muy concreta, diseñada para clavar. Y por otro lado tenemos, que es donde en el territorio donde nos sentimos bastante cómodos, herramientas digitales, físicas, en red, incluso inteligentes. Por ejemplo, hoy en día un algoritmo puede ser tranquilamente una herramienta contemporánea para resolver problemas. Voy a poner un ejemplo rápidamente de lo que consideraremos diseño cerrado y abierto, ya enfocado a este tipo de cosas, y tenemos, por ejemplo, que el diseño cerrado podría ser un sistema muy sofisticado, por ejemplo, el que siempre había usado este científico, pero que básicamente era para él, ¿no? Él era maravilloso, pero no estaba sociabilizado ni estaba al alcance de determinadas personas. De hecho, era una inversión gigante y hasta hace poco, ya por las tendencias que hay de compartir información, él lo ha liberado. Pero podríamos decir que era un desarrollo tecnocientífico al que no teníamos acceso. Desde hace 15 años, por lo menos, empieza a haber una serie de tendencias muy interesantes relacionadas a movimientos de open hardware, incluso cuestionamientos de hacia dónde va la ciencia, quién la patenta, etcétera, etcétera, y empieza a haber una serie de proyectos muy interesantes, por ejemplo, lo que está sucediendo con la impresión 3D, en donde alguien diseña una prótesis para una mano, se deposita en determinada universidad, grupo, etcétera, etcétera, y casi desde cualquier otra parte del mundo se descarga ese archivo y se puede beneficiar a las personas, incluso con capacidad de adaptarla, ¿no? Estamos viviendo un poco esta época que nos parece bastante interesante y que desde Mobility Lab un poco es lo que defendemos. En este sentido, el eje principal de nuestro trabajo con el proyecto de Brain Polyphony se basa en este concepto, en la sonificación. La sonificación la podríamos entender como la capacidad de añadir a cualquier objeto audio artificial, ¿no? El ejemplo más claro que me viene a la cabeza es cuando ustedes pasan una puerta, hay un sensor, ese sensor se activa y la puerta se abre. Hay un sensor que detecta y da una instrucción a ese mecanismo. Tranquilamente esa puerta, en vez de abrirse, o además de abrirse, también podría tener un audio prediseñado que diga, buenas tardes, Efraín, pasa. O sea, no es tan complejo ese salto. O sea, estamos viviendo en una ciudad cada vez más y en entornos automatizados en donde la información puede ser sonora, física, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso que sería el típico patito de hule, de goma de niños, que de por sí ya tiene una capacidad sonora, ¿no? Cuando le damos, tiene el fu, fu. Es sonido analógico. Pero yo no puedo ni modificarlo, ni mediarlo, ni nada. Esto sería una herramienta analógica. Pero si además nosotros, por la gran capacidad de la miniaturización tecnológica, le añadimos a ese pato un sensor, que ya hay milimétricos, desarrollamos un software para darle comportamiento a ese sensor, podríamos aplastar el pato y que maullara. O sea, podríamos generar un pato esquizofrénico, ¿no? Un pato que se sienta gato, ¿no? Este es el concepto de sonificación. Entonces, en Brasil, que fue donde empezamos nosotros a trabajar, era un caso similar al que contó Mara, pero de una artista, que ella, la forma de comunicarse era a través de esa tablita que ven ahí. Esa tabla es un alfabeto, que a partir del movimiento de sus ojos, el cuidador médico que tenemos ahí, Almir, se lo ha aprendido y entonces va diciendo, ok, 3 parpadeos para arriba significa una Z, esto una W, y a partir de ahí genera la frase y voltea y le dice a su madre, que está cansada. Claro, cuando vimos esto pensamos en qué mal vamos, ¿no? En esta línea, ¿no? A nivel de comunicación. Entonces nos pusimos a diseñar un sistema que ya directamente con la lectura del movimiento de los ojos, con un software diseñado, sonificado, ella ya automáticamente fuera reproduciendo toda su comunicación. En este caso, la pupila del ojo básicamente es su matriz de comunicación. Vamos a ver rápidamente, en este caso, cómo funciona para que lo vean mínimamente en pantalla. Jean tiene aquí la interfaz que lee su pupila. Y este proyecto, evidentemente,
La primera parte fue investigar cuánto costaba una cosa de estas a nivel comercial en Brasil y costaba alrededor de entre 7 y 9 mil dólares. Entonces parte del proyecto era bajar de los 500 dólares y que además fuera replicable. O sea, usar el dinero público, porque era una universidad pública, para luego revertirlo en lo público. Entonces esa interfaz que ven ahí es de Open Hardware, o sea, se puede comprar desde cualquier lado, se puede modificar y nosotros lo que hacemos es que generamos una licencia de ese código, donde evidentemente nos da la autoría y tiene una serie de, podríamos decir que conexiones a nivel de derechos de autor, pero lo que nos interesa es que se genere en comunidad y se vaya mejorando ese sistema, ¿no? Ahora ya hay un montón de grupos que lo están trabajando. El Open Hardware también lo que tiene es que les da directamente los esquemas y ustedes inclusive en vez de fabricarlo podrían ir a una escuela politécnica e irlo replicando, ¿no? Podrían ir desplomando los costos hasta unos niveles bastante interesantes, ¿no? Vamos a ver si nos detecta el HDMI. Y lo que van a ver ahora es un instrumento musical que ha diseñado Jordi, que va a ser ejecutado por el movimiento de la pupila de Ginebra. Vale. Mientras se activa, bueno, pueden ver, aquí tenemos el registro ya de los grupos de investigación que están trabajando con esto. Y evidentemente cuando coincidimos en algún lugar del mundo con Mara Diersen, lo que dijo es, nosotros estamos haciendo lo mismo, pero en vez de con la pupila, con el cerebro. Y nosotros le dijimos, pues nosotros del cerebro no sabemos nada. Y ella dijo, tranquila, que yo tengo un búnker de científicos que saben todo eso. Y entonces ahí es donde juntamos los equipos, ocupamos la misma relación de la pupila, pero trabajando desde nuestros perfiles muy concretos, pero con lo que sería sonificar las ondas cerebrales, ¿no? Un poco ya ligando con todo lo que ha explicado Mara. Vamos a ver si podemos, si no voy a continuar para no hacerlo cansado. Sigo mientras se activa. Como es un proyecto bastante transversal, lo que se hizo directamente es pedir un dinero al ICUP, ya directamente como un trabajo escénico, y lo que hicimos fue, con 3 pacientes y estos sistemas, hacer un concierto sinfónico con la joven orquesta de Sant Cugat. Entonces este fue como un ejercicio bastante interesante porque sí ya estábamos hablando de profesionales de la música que directamente generaron una serie de piezas musicales y en donde los pacientes con parálisis cerebral mediados por esa herramienta también ya eran participantes de esta sinfonía. En este caso se tomó de tema la banda sonora de Blade Runner, ¿no? Un poco por todo lo que tenía que ver con la conexión del posmodernismo, las nuevas tecnologías y todo esto, para generar esta pieza. La verdad es que la experiencia fue bastante chula, muy exigente, porque básicamente estamos casi inventando todo de cero, pero finalmente creo que fue una experiencia total y absolutamente transdisciplinar. Hay una grabación, si a alguien le interesa, que es 360 grados, puede navegar desde YouTube y directamente puede ver toda la escenografía y todos los músicos. Eran alrededor de 40 músicos los que estaban ahí participando. Ya está el instrumento. Principalmente lo que estamos haciendo es que nosotros tenemos varios códigos que, por ejemplo, la persona con parálisis cerebral podría tener pegado por toda la casa y dependiendo de dónde dirigen los ojos va sonando las necesidades. Sí, no, estoy cansado, quiero dormir, o en el caso cuando nos ponemos arty nosotros también funciona como música y depende de dónde diriges tus ojos, es como si movieras un disco. Como siempre, cuando se hace una presentación y hay un público tan interesado, no funcionan las cosas, pero estos serían los códigos y Jordi, que es un crack, lo va a arreglar ahora. Toda la presión para ti.
¿Perdona? Es un boicot. Esta es otra herramienta de la cual yo soy muy fan, que es que con el movimiento de los ojos se hace música. ¿Qué pasó con este proyecto? Que evidentemente nosotros lo que generábamos en un inicio eran palabras, pero al ver la plasticidad del órgano, del mismo ojo, se pensó a diseñar una serie de instrumentos digitales y pasó a una parte performática. Entonces, básicamente nos desplazamos a un territorio ahí estético, a una herramienta nueva corporal, y un poco lo que vieron era eso, era como un teremín mediado directamente por los ojos. ¿Qué pasa? Que luego nos encontramos con los científicos que dicen hay un montón de estudios en donde además de la comunicación directa, también se sabe que la música puede ayudar al desarrollo neuronal, no solamente de las personas con parálisis cerebral, sino en general de la sociedad. Entonces, todos estos dispositivos tienen como dos modos: comunicación directa, tengo hambre, tengo tal, o bien instrumentos musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, generar básicamente instrumentos con todo esto, ¿no? Finalizaremos con el salto, creo que ya es normal, lo único que estamos cambiando es el movimiento de pupila por todo lo que explicó Mara, que es la lectura de las ondas cerebrales. Dicho de otra forma, si alguien ha visto la película de Naranja Mecánica, ¿sí?, podríamos decir que es eso, pero de buen rollo, ¿no? Claro. ¿A qué nos referimos? Que finalmente para generar una emoción cerebral uno tiene que estar viendo algo. En la película de Kubrick lo que sucedía es que les inyectaban odio, ¿no?, los automatizaban, etcétera, etcétera, y aunque no lo crean, hay bancos de imágenes de científicos que al pasarlas pueden llegar a estimular de determinada forma el cerebro de alguien. O sea, lo pueden llevar al territorio de la tristeza, lo pueden llevar al territorio de la alegría, etcétera, etcétera. Hay muchos estudios científicos en relación a eso y a partir de ahí nosotros nos hemos basado para hacer estudios donde nos permitan detectar en qué parte del cerebro se ilumina cada que alguien empieza a detectar su actividad neuronal, ¿no? Como podrán ver, es un proyecto bastante complejo, llevamos 3 años con él. También es un proyecto que está sometido, como siempre, a sistemas de financiamiento, ¿no? Lo típico, se trabaja una parte, se financia, luego hay que buscar como un mogollón de dinero para encontrar otra vez dinero y empieza, ¿no? Y como algo que nos ha hecho bastante ágil en este sentido es trabajar por bastantes equipos, ¿no? Lo que ven de Ginebra, aquí, si giras un poco la cabeza, es que esta maletita amarilla es donde está ya directamente el ordenador y la lectura de todos los algoritmos. Esa maletita por Bluetooth lo envía a cualquier sistema para procesar información y toda la parte que ven arriba, por muy estrambótica que se vea, pero solamente son electrodos de cobre, ¿sí? Envían la información, aquí ya tenemos el software, este sí lo pudimos ver en pantalla. Disculpa'm que te moleste un momentito. Déjame, entonces, només es preguntar, hi ha algú d'aquí que hagi d'anar a la visita a la sortida cultural? No? Perfecte, doncs ja està, gràcies. Creo que ya se fueron los de la visita cultural. Sí. Vale, perfecto. Y entonces, lo que tenemos aquí es ya directamente el software, que es de una empresa Starlab, una empresa que está en el Tibidabo bastante potente en estos términos, y permite conectar, aquí pueden ver el diagrama que tenemos del lado izquierdo, los pensamientos de Ginebra o sus ondas cerebrales, y hacia donde vaya, nosotros podemos sonificar, asignar directamente música o cualquier tipo de cualidad sonora que nos interese. Ahí vemos, ese ya es el pensamiento de Ginebra, su señal, ahora en principio nos dice que está feliz. También se podrán imaginar que todos los conceptos de felicidad, tristeza, violencia, sorpresa, son construcciones culturales. Aquí es donde entra un grado de complejidad bastante fuerte, porque yo mismo con Mara no nos podemos poner de acuerdo si una imagen es violenta o no. Para mí
las imágenes principalmente del siglo XX empezaron a perder bastante credibilidad. Y una imagen leída desde Europa, desde Asia, desde Latinoamérica, Estados Unidos, tiene un efecto total y absolutamente diferente. O sea que en buen jardín nos estamos metiendo. Ese esquema lo que permite, entonces, ya es ver por dónde navega los pensamientos de Ginebra y a partir de ahí se conecta con esta primera pantalla, que es un sintetizador musical diseñado por Jordi, un poco parecido a lo que hacen los DJs, y a partir de ahí va asignando básicamente lo que apetezca a nivel sonoro. Vamos a escuchar un poco. Claro, por ejemplo, para mí esa canción no refleja felicidad por ningún lado, ¿no? ¿Qué pasa en los estudios científicos? Que si ella básicamente está bastante estable, eso puede seguir ahí bastantes horas. Por eso lo de presentarle diferentes emociones es lo que la puede llevar a diferentes recorridos, ¿no? Ahí tenemos que se ha quedado frita. Este no. Un poco para ir terminando, ¿qué es lo más relevante o el cambio circunstancial en las últimas décadas en relación a estos proyectos? Que antes se sabían muchas cosas de este tipo de sistemas, pero casi nadie se las creía porque no se podían comprobar. Hay un teórico científico que se llamaba Oliver Sacks, que trabajó bastante con el tema de la musicoterapia y hay mucha gente que decía, bueno, ¿no? Es porque comió peyote o tomó té verde o algo así. Pero ahora el cacharrito ese que tiene Ginebra, lo que va haciendo es va guardando todos los datos que ya son capaces de ser analizados a nivel de historia clínica. Todos esos datos quedan guardados y tranquilamente estudiando las circunstancias en las que Ginebra tiene ese casco, las condiciones de luz, su estado anímico, su edad, podemos tener todos esos datos que luego pueden servir para hacer este tipo de herramientas, ¿vale? Pues aquí lo dejamos. Si alguien tiene alguna duda, estamos muy contentos de resolverla y si no, pues les agradecemos la presencia al final del congreso, ¿vale? Muchas gracias.